Buenos días, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es José, soy miembro del Instituto de Transición Rompe el Círculo. A mi lado está Emilio, es otro compañero del mismo colectivo. Y a mi izquierda está Pedro Prieto, que ahora os lo voy a presentar. Queríamos presentaros estas jornadas que organizamos desde Rompe el Círculo, desde la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Popular de Móstoles y desde Ecologistas en Acción. Agradecer antes que nada vuestra asistencia y daros la bienvenida. Vamos a desgranar, vamos a explicaros un poquito en qué consisten estas jornadas y por qué las estamos llevando a cabo. Estas jornadas pretenden ser un punto de difusión sobre esta problemática, sobre la problemática que supone el cenit del petróleo, la crisis energética y las consecuencias que puede tener a distintos niveles, así como plantear distintas alternativas de esas que son posibles, no de aquellas que nos dibujan como imaginarias. Aparte de ser una actividad de difusión, quiere desarrollar como objetivo informarnos a aquellas personas que llevan ya tiempo trabajando en esta cuestión, como aquellas personas para las que todavía es novedoso, pese a la urgencia de esta situación. Pretende también ser un espacio de reflexión colectiva sobre esta cuestión, y esa colectividad, ese encuentro, ese compartir es otro de los objetivos que queremos. Queremos que sea un aprendizaje compartido de la crisis energética y que sea un intercambio de experiencias. En base a estos objetivos, que podríamos resumirlos en tres, que sería información, reflexión y encuentro, hemos desarrollado el programa de las jornadas. Estos tres objetivos se trabajan a distintos niveles en todas y cada una de las actividades. Así, el objetivo de la información se viene desarrollando mucho más en las charlas, si bien serán también espacios de aprendizaje compartido y de compartir experiencias. Como charlas tenemos, pues ahora mismo a las 12 de la mañana, Crisis, una historia de ciencia-realidad con Pedro Prieto. Luego a las 5:30 tenemos otra charla que lleva por título de crecimiento y crisis, que va a ser dada por Carlos Taibo. Justo después, a las 7, vamos a tener una mesa redonda, un encuentro con Jorge Riesman y con todos los que queráis y queramos participar, en el que vamos a plantear los retos y las posibilidades del movimiento de la transición postpetróleo en espacios urbanos, en las ciudades, porque se nos plantea como cuestión bastante problemática y que en las ciudades vive el 70% de la población. Ya para mañana, a las 11 de la mañana, tendremos una charla debate sobre distintas iniciativas en transición o iniciativas que se han llevado a cabo para afrontar la crisis energética. Emilio nos hablará sobre el periodo especial en Cuba. Candela de Sal nos va a hablar sobre Kerala, que es un estado de la India. Yo os voy a hablar sobre el movimiento en transición, y Zurini, una compañera de Gasteiz, de Vitoria, nos va a hablar sobre cuál es la iniciativa que ellos están llevando a cabo en esta ciudad. Luego por la tarde, pues nos van a presentar un libro los compañeros de Ecologistas en Acción sobre la crisis del capitalismo global y el antropoceno. Va a ser presentado por Cushar, que es un compañero de Ecologistas en Acción, de Tom Cushar. Luego el otro objetivo, que es el del encuentro, va a ser desarrollado pues tanto en los talleres que se van a llevar a cabo el domingo a la mañana a las 12 y el domingo a la tarde a las 5:30, que se van a presentar distintos proyectos locales. Lo podéis encontrar en los trípticos que tenemos aquí. La reflexión vamos a trabajarla a partir de aquellas situaciones, de aquellas cuestiones más convivenciales, que tienen más que ver con el comer juntos, tanto hoy a las 2 como mañana, el festejar juntos, el celebrar juntos pues este encuentro, pues que tenemos una fiesta a las 9:30 en la Casica, y también con las distintas iniciativas de participación que hoy vamos a llevar a cabo a las 4 de la tarde en la Casica, y a las
y a las 7:30 la dinámica colectiva de cierre de estas jornadas. Una vez dicho cuáles son los objetivos de estas jornadas, vamos a hablar de cuáles son los fundamentos sobre los que se sostiene. Estos fundamentos los hemos estructurado en base a tres. Uno es la crisis energética, que supone el declive de nuestra capacidad como sociedad de ser capaces de mover o de transformar la materia. Es decir, la crisis energética supone la incapacidad nuestra de mover el mundo que hemos creado tal y como lo hemos creado. Es una crisis que no tiene precedentes. No podemos encontrar precedentes históricos en el cambio hacia otros modelos energéticos o en crisis económicas. Y no tiene precedentes porque hemos tocado los límites biosféricos, tanto en la extracción de los límites biosféricos del planeta, tanto en la extracción de los recursos, de lo que se deriva el cenit del petróleo y otra serie de cenit de otras materias, y de la capacidad del planeta de asumir los residuos que nosotros generamos. De ahí la problemática del calentamiento global. Otro de los pilares fundamentales sobre los que se sostienen estas jornadas es el decrecimiento, que es una corriente de pensamiento y de acción que modifica y actualiza las demandas, las reivindicaciones y los objetivos de los movimientos de emancipación social, porque prioriza no solamente la cuestión del ordenamiento político, económico y social, sino que plantea otra serie de cuestiones con respecto a la toma de decisiones y la propiedad. Y nuestra relación con respecto al espacio, al medio en el que nos desenvolvemos y al modelo de desarrollo y a la idea de progreso que se nos plantea desde el capitalismo industrial. El tercer y último de los pilares sobre los que se sostienen estas jornadas es el movimiento en transición, que son procesos de transformación, de cambio social, que parten desde abajo, desde la propia sociedad, y lo que pretenden es adaptar esas comunidades a un entorno de declive energético, de escasez energética, que se caracteriza por distintas cuestiones. Uno de ellos es porque parte de la acción para proyectos, para cuestiones, para problemáticas concretas. Otra vez porque son participativos, parten de la propia sociedad y tratan de incluirlas, son inclusivos, tratan de incluirlas a todos. Y son muy visibles. No quieren ser un grupo particular, sino que trata de ampliarse a toda esa comunidad. Son creativos, rompiendo con las dinámicas, con las inercias de los movimientos hasta ahora, y sobre todo tienen un espíritu optimista. Plantean este reto no como una losa, como algo negativo que nos ha tocado vivir, sino como una oportunidad de desarrollar una sociedad mucho más comunitaria, mucho más socializada, donde podernos desarrollar y llevar una vida buena. Doy paso a Emilio, que como ya he dicho antes es otro compañero del Instituto de Transición Rompe el Círculo, que nos va a hablar sobre por qué vemos la urgencia de estas jornadas. Vale, pues muy bien. Como está comentando José, encaminarnos hacia la construcción de un movimiento en transición en Móstoles es uno de los objetivos de estas jornadas. Sin embargo, antes de poder construir un movimiento en transición en la zona sur de Madrid en general o en Móstoles en particular, hay que dar una serie de pasos previos. Uno de esos pasos previos es una de las razones que nos han impulsado a desarrollar estas jornadas, que es introducir la problemática del pico del petróleo dentro de los debates que se están dando en el seno de algunos movimientos sociales, como por ejemplo el 15M, pero hay otros, respecto a las estrategias de futuro. Sin tener una idea de cómo es el mundo en el que peleas y cuál va a ser su desarrollo, cuál va a ser su evolución, no se puede diseñar ninguna estrategia de futuro que sea viable. Nosotros creemos que sin conocer lo que es el pico del petróleo y cómo nos afecta, el actual momento histórico queda fundamentalmente incomprendido. Entonces, por tanto, estaremos condenados a que nuestras estrategias fracasen. Con el pico del petróleo se da una paradoja que no es casual. Siendo un hecho social absolutamente fundamental, apenas tiene atención por parte de los medios de comunicación. Aunque en comparación con hace 8 años el tema es casi una moda, lo cierto es que para la mayoría de la gente sigue sonando a chino, ¿no? Parece un tema muy friki, muy de especialistas, o un tema que queda demasiado lejos de los verdaderos problemas, como por ejemplo la ofensiva salvaje
que está realizando el capital sobre el trabajo, pues a base de recortar derechos, etc. Para desterrar esta idea tan extendida, vamos a exponer a continuación 10 puntos por los que pensamos que el pico del petróleo es un asunto histórico y social fundamental. Como a partir de ahora tenemos 2 días enteros para profundizar, simplemente los vamos a exponer, ¿no? Son los mismos puntos que están en una hojita que podéis coger en la entrada de las charlas. El primer punto es que el pico del petróleo es uno de los factores clave que explica el origen de esta crisis y también explica que esta crisis no es una estafa, aunque tenga evidentemente elementos de estafa. El segundo punto que queremos mencionar es que con nuestro irracional nivel de consumo no hay ni habrá ninguna alternativa tecnológica al declive del petróleo. El tercer punto, y si nos quedásemos todos con esto ya nos daríamos con un canto entre los dientes, es tener en cuenta que esta crisis no va a terminar jamás. Los años de las vacas gordas que vivimos en la época del 2000 no van a volver. Seremos necesariamente más pobres. Ahora, que esta pobreza derive en un escenario de exclusión social general, que es lo que los capitalistas quieren, o por el contrario, en una redistribución de la riqueza en base a pautas de vida más humildes y más sencillas, es lo que está en juego. El cuarto punto, evidentemente, que ya no se pueda crecer, nos exige a los movimientos revolucionarios de izquierdas o anticapitalistas un cambio de planteamiento, porque nuestros presupuestos siempre se han basado en la abundancia y en el ir a más, esa idea de progreso que comentaba José. Como quinto punto, muy importante, una parte muy significativa de las calorías que comemos en las sociedades industriales son petróleo. Cuando hay escasez de petróleo, hay problema de escasez de acceso a los alimentos, como ya está sucediendo en los países del sur y quizás nos suceda aquí en poco tiempo. El sexto punto, que lo profundizaremos mejor esta tarde en la mesa redonda, es que las ciudades modernas son altamente dependientes de un modelo social basado en la energía barata, y cuestiones como el pico del petróleo las pueden volver inviables. Como séptimo punto, que remarca la importancia de este asunto, es que el modelo productivo tiene que cambiar, sí o sí, y será un cambio seguramente traumático. Nos encontramos al borde del fin de la globalización, por el encarecimiento del transporte y por el previsible retorno de políticas proteccionistas. También ante un posible hundimiento del sector servicios y un traspaso de mano de obra hacia el sector primario y secundario. Y el fin de la sociedad de consumo tal y como lo hemos conocido. Otro punto sin el cual pues, no se comprende muy bien el momento histórico que vivimos es que sin el pico del petróleo, los movimientos geopolíticos y militares de los últimos 20 años, incluso me atrevería a decir de los últimos 30 o 40 años, desde el pico del petróleo de Estados Unidos en 1971, que coincidió con la ruptura de los acuerdos de Bretton Woods, quedan fundamentalmente incomprendidos. Hablamos de la invasión de Irak, la invasión de Libia, tensiones en Venezuela, tensiones en el Cáucaso y de reciente y triste actualidad, toda la cuestión de Irán, ¿no? Entonces, donde queda petróleo, está el imperialismo, está la guerra, está la rapiña y está el terror. Como noveno punto es que todo esto que os estamos comentando, que puede sonar así un poco drástico, no es una cosa que vaya a pasar, que vivirán nuestros hijos, sino que ya ha empezado, ya lo estamos viviendo. El fin de la fiesta ya está aquí. Hay que entender, bueno, esto nos lo comentará mejor Pedro, quizás el tenis del petróleo ha pasado ya, y hay que entender que la crisis que comenzó en el 2007 es como el disparo de salida de una enorme época de cambio. Como último punto, de las iniciativas en transición, que es el movimiento social, como ha comentado José, que surge desde la sociedad civil, desde la autoorganización popular, para intentar dar respuesta a estos problemas, se pueden tomar líneas de trabajo muy interesantes para nuestras luchas. Por ejemplo, el enfoque de construir un tejido productivo propio que sea local, autogestionado y relativamente desvinculado de las lógicas del capital. Pero también algo tan sencillo como el optimismo, ¿no? En resumen, estas jornadas están planteadas para discutir colectivamente alrededor de la siguiente idea. El futuro no va a ser como todos esperábamos. Entonces, frente a esta verdad, que es indiscutible, nos interesa no caer en el pesimismo, sino pues con lucidez, con buena voluntad, intentar construir entre todas y entre todos algo mejor. Imaginamos que todavía con todo este atracón que os acabamos de dar, muchos sois escépticos, es normal, nosotros también lo fuimos en su momento, hasta que conocimos ideas y tesis como las de Pedro, que en cierto sentido pues, nos cambió la vida y hoy a lo mejor pues, la cambia a vosotros también y a nosotras también. Entonces, bueno, pues sin mucho más, invitaros a dejar de lado los prejuicios con los que venimos todos de fábrica y vamos a dar paso a las jornadas. Sí, solamente unas últimas puntualizaciones. Informaros de dónde se van a desarrollar. Las charlas de hoy se van a desarrollar en este espacio, tanto la de hoy de la mañana como las 2 de por la tarde.